Ante todo hay que aclarar que Grau no fue un hombre que tuvo una vida fácil, no fue un hombre de una familia adinerada. Grau era un hombre que, siendo un niño pequeño, a los 9 años tuvo que comenzar a trabajar y salir en esos barcos de madera a ganarse sustento diario. Su familia tenía escasos recursos, era parte de una familia que ahora llamaríamos un hogar disfuncional, ¿no? Padres separados. Bueno, Grau desde los 9 años se enfrenta a los riesgos que significaban, sobre todo en aquella época con las limitaciones tecnológicas, significaba salir en las faenas marinas. Tanto es así que en su primera misión, entre comillas, cuando era un pequeñuelo de 9 años, naufraga la embarcación y se tuvo que enfrentar a la muerte a los 9 años de edad. Tenía 19 años cuando ingresa a la Marina y había recorrido más de 100.000 millas náuticas. O sea, Grau no se hizo en la escuela, Grau se hizo en la vida diaria. Eso demostraría por qué habría desarrollado tantas habilidades como oficial de la Marina, que luego las pondría al servicio de la nación. Grau ganaba mucho más dinero en la Marina Mercante y prefirió volver a la Marina de Guerra y vivir para mantener a sus 10 hijos, una prole muy numerosa, propio de la época, porque amaba a sus hijos, amaba a su esposa, quería estar al lado de ellos, y a pesar que el sueldo de la Marina era menor, y a pesar que él vivía en casa alquilada, bueno, sus sacrificios fueron enormes. Él amaba sobremanera a su familia, pero más que a su familia, a la patria, por eso da la vida por la patria y por encima de todo a Dios. De su experiencia en esos viajes por todo el mundo, ese intercambio de gentes, de razas, de culturas, de religiones, lo llevó a ser una persona demócrata, una persona muy tolerante y además un fervoroso partidario de la institucionalidad. No solamente la congresal, sino también la de la propia Marina de Guerra. Sus primeros proyectos estarían destinados a la defensa nacional, lo que es lógico un oficial de Marina, pero además de ello, especialmente a la Marina de Guerra. Y entre esos proyectos, uno que presentaron se debía a las causales de los ascensos, a las motivaciones, para hacer una verdadera carrera dentro de la Marina de Guerra, lo que en la época no era usual. Y él pedía que esencialmente fuera por mérito y antigüedad. Principios que hasta nuestros días siguen, digamos, formando parte de la vida institucional de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Méritos más antigüedad para los ascensos. Yo creo que en su vida en general Grau tuvo 3 valores que lo marcan: Dios, patria y familia. ¿Por qué te los menciono en ese orden? Porque recuerda que Grau, antes de ir a cada una de sus misiones, que eran viablemente casi imposibles, sabía perfectamente la superioridad naval del enemigo chileno. Chile se había preparado para esa guerra. Había comprado 2 blindados muy superiores a los peruanos. Había invertido en su armamento, en su ejército y en la preparación de sus miembros de las Fuerzas Armadas. Y Chile, que era un país que estaba en una espantosa crisis económica, tenía como objetivo expandirse hacia el norte. Miguel Grau hizo lo posible antes del conflicto para convencer a la clase política de la época a que nos reequipáramos, pero no se le escuchó. Entonces se fue a una guerra que antes de comenzar ya sabíamos que estábamos perdidos. Cada misión que él salía sabía que podía ser la última, pero en las cartas en las que escribe a su familia, a su esposa, él reafirma siempre su amor a la esposa y a los hijos. Es increíble que un hombre que se estuviera jugando la vida a cada momento, la de él y de su tripulación, estuviera preocupado por las tareas escolares de los niños, estuviera preocupado por la situación de cada uno de sus hijos. Y además es realmente emotivo cuando uno lee estas cartas y le dice a su esposa que lo único que le deja en herencia es un buen nombre y que espera que la nación no le niegue una pensión a su viuda y que le pide que le hable siempre a sus hijos de recuerdo del amor de su padre por ellos. Y lo digo porque realmente si no hubiera tenido ese fervor religioso, no hubiera podido tener esa tranquilidad y esa serenidad para enfrentar en cada misión la muerte. Cada día en que salía nuestra escuadra, cada día que salía Grau en el monitor, era un día que salía a enfrentarse con la muerte y sabía perfectamente que uno de esos días sería su última misión.
A veces la política suele enfrentar a los ciudadanos y por diferencias políticas se suelen abrir abismos. El ejemplo de Grau es el contrario. El ejemplo de Grau es el punto de encuentro. Grau no fue un hombre que diera discursos de moral. Discursos de moral dan esencialmente los grandes inmorales. Grau fue un hombre moral. Lo que se necesita ahora es patriotismo y moralidad. Y él, si ingresó a la política, no fue por ambición, fue por un espíritu de servicio, una vocación de servicio. Su patriotismo es lo que alimenta su ingreso a la política, no es por otro concepto. E inclusive, para curiosidad de los amigos televidentes, uno de los proyectos que presenta Miguel Grau en el contexto de la crisis económica del Perú previa a la guerra, uno de esos proyectos está dirigido a disminuir o a reducir los ingresos de los parlamentarios. O sea, él mismo se está afectando. E insisto, él no era un hombre adinerado, él era un hombre que vivía en casa alquilada y tenía 10 hijos, 2 de los cuales habían muerto antes de su sacrificio en el combate famoso de Angamos, ¿no?